Así es, y me voy a trasladar porque quiero contarles de una investigación exclusiva de Tu Día Investiga a cargo del periodista Jorge Molina. ¿De qué se trata? Lo vemos en pantalla. Servicio Médico Legal. Ustedes saben que el Servicio Médico Legal es el órgano auxiliar de la justicia. Todo lo que se haga aquí va a tener repercusión directa en resolver casos judiciales, en determinar culpables o inocentes. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? La Contraloría emitió un informe que demuestra, por ejemplo, graves irregularidades en el servicio médico legal, principalmente en lo relativo a peritajes tanatológicos, son los peritajes, ¿no es cierto?, de autopsias, muestras de ADN mal almacenadas, demora en la entrega de informes de autopsias, entre otras. Aquí hay varios puntos que queremos destacar porque según los principales resultados, y aquí me voy deteniendo en cada momento, la histopatología, que es lo que es el estudio de los tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, para ponerlo en simple, un tumor, ¿no es cierto?, una herida, en fin, hay situaciones que tienen que ver con determinar las causas que originan una enfermedad o la muerte de una persona, que es lo que estamos hablando acá. Bueno, esa área que es la unidad de histopatología, dependiente del Departamento de Tanatología, ¿no es cierto?, del Servicio Médico Legal, dice así la conclusión de la Contraloría: no ha recepcionado las muestras para pericias histopatológicas desde junio del 2021 hasta el término de esta auditoría. ¿Saben cuándo? Noviembre del año pasado. ¿Qué es lo que provocó todo esto? Fíjense, acumulación de evidencias dentro de la unidad de evidencia. Aquí vamos a mostrar una fotografía, ¿no es cierto? Y en la antigua oficina que además ocupaba el jefe de tanatología, se fueron acumulando. ¿Con qué riesgo? Con los riesgos asociados a la acumulación de este tipo de evidencias y al mismo tiempo a que se produzca el daño, ¿no es cierto?, ya sea por no mantener las condiciones necesarias para efectivamente, ¿no es cierto?, cuidar que esa cadena pueda efectivamente ser analizada después, debidamente. ¿No? Claro, que sea una prueba efectiva. Pero por supuesto, si no te la van a... Es que esto tiene muchas... Totalmente. Lo otro, escuchen bien. Además, se constata la existencia justamente de estas mismas pruebas histopatológicas sin registrar en el apuntado del sistema y en estado de descomposición. Esto es muy importante, en estado de descomposición. Entonces, todas las personas que están esperando resultados de investigaciones, ¿se acuerdan ustedes cuando dicen, pucha, llevo no sé cuánto rato, todavía no tengo idea de qué falleció, de qué murió mi ser querido? Bueno, aquí hay algunas de las razones, no estamos diciendo que todas se expliquen por aquello. Lo otro, se comprobó tardanza en la emisión y envío de informes de autopsia requeridos por el Ministerio Público. Se traba la justicia, entonces no tenemos cómo, lo decía, ¿no es cierto?, determinar quién es el responsable o qué fue lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la muerte de una persona. Y finalmente, vamos al último punto, y bastante polémico por lo demás, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente: se verificó la falta de personal idóneo en la unidad de tanatología. Personal idóneo, es decir, personas que tienen que estar en condiciones, ¿no es cierto?, por su formación profesional, de hacer bien la pega. Pero queda un punto, se me había olvidado que queda uno de los puntos que es muy importante y que lo pasamos a revisar. Se validó la existencia de muestras de ADN mal almacenadas. Le voy a poner un ejemplo. ADN, ¿para qué es importante? Una violación, ¿no es cierto?, para determinar al responsable, prueba de ADN. Una paternidad, prueba de ADN, el ADN, todo. Para determinar, por ejemplo, respecto de una persona que está desaparecida y se encuentra una pieza, ¿no es cierto?, una muestra, prueba de ADN. El ADN es absolutamente importante y esto, lo que acabamos de mostrar en tu informe, en Tu Día Investiga, gracias a la investigación del periodista Jorge Molina, es de extremada relevancia. Y aquí están las fotografías. Acá, por ejemplo, dice registro obtenido, ¿no es cierto?, de la visita efectuada. Esto fue el 5 de noviembre de 2021. Aquí es las muestras acumuladas, parte de las muestras de histología, ¿no es cierto?, que se mantenían también acumuladas en la unidad de evidencias, en una oficina, imagínense ustedes. Y lo otro, fotografía tomada por el fiscalizador, que muestra también cómo se estaban apilando en la sala, de la Corte de la unidad de histopatología. Oye, pero esto es gravísimo. Muy grave. Yo creo que es lo más grave que hemos reconocido del Servicio Médico Legal. O sea, la cantidad de implicados.
¿quién no hizo la pega? Porque finalmente aquí alguien no está haciendo la pega. Bueno, voy a poner uno, digamos, pero son varios. ¿Quién está haciendo la pega? Si yo no hago la pega en este canal, está claro lo que me pasa, ¿o no? O sea, yo lo único que quiero... ¿Qué está pasando ahí? O sea, mira, no se está haciendo las cosas como debieran hacerse. Exactamente. Mira, vamos a ir directamente ahora con Ana María Silva, porque Ana María, te encuentras en el Servicio Médico Legal justamente, ¿no es así? Buenos días. Justamente acá y muy atenta, por supuesto, a las repercusiones que esta información que ustedes están conociendo ahora a través de Tu Día, y gracias también, como tú lo decías, a este informe de Contraloría que pudo acceder nuestro equipo de investigación. Se trata de esta evaluación básicamente de la función institucional. Pero ¿por qué se justifica este informe de Contraloría? Primero, como tú bien lo decías, Mirna, al principio, el alto impacto social que tiene esta institución, por supuesto, para toda la población, por las investigaciones que eventualmente pidan fiscales, jueces, todo pasa, o buena parte de esto pasa por acá, por el Servicio Médico Legal, pero también por denuncias que hicieron algunos funcionarios. Por eso es sumamente importante lo que pasará de aquí en adelante, porque la Contraloría lo que exige también es que se establezcan las responsabilidades, es decir, determinar si hay funciones administrativas, funcionarios, digamos, involucrados en estas irregularidades. Y además, es un informe que plantea interrogantes sumamente válidas. Por ejemplo, ¿existen las garantías para que estos resultados, en cuanto a las pericias, sean realmente confiables? O, por ejemplo, también cuenta el Servicio Médico Legal con los mecanismos, los controles internos que permitan garantizar estos resultados. Son interrogantes que plantea este informe de Contraloría tras conocerse estos puntos, digamos, que establece el informe, como tú bien lo decías, de la muestra de ADN mal almacenada, las graves irregularidades en cuanto a los peritajes tanatológicos, entre otros, Mirna Ángeles. Muy bien, sí, entendemos perfectamente que estamos hablando, tal como decíamos, de un tema crucial para que haya justicia en Chile, para que la justicia, ¿no es cierto?, cumpla su labor. Vamos a tomar contacto con Marisa Navarrete, abogada ex fiscal, justamente para hablar de las implicancias de esto. Marisa, ¿qué tal? Sí. Hola, Marisa. ¿Qué te parece las conclusiones de este informe de Contraloría? Hola, buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, obviamente las conclusiones que tiene este informe de auditoría son muy trascendentes. Recordemos que el Servicio Médico Legal es el organismo, de alguna manera, por decirlo así, que tiene el monopolio de la autopsia en Chile. Claro. Y aquí está haciendo y se hace una auditoría a una sección digamos específica, que es la de histopatología. La histopatología, para que podamos entendernos un poco, cuándo se hacen, ¿cierto? Y cuándo tiene realmente trascendencia, es cuando la causa de muerte en un delito de homicidio, por ejemplo, no está clara, ¿cierto? Cuando no hay una causa clara, cuando tenemos, por ejemplo, un resultado de muerte por un disparo, probablemente no tengamos ninguna duda. Pero cuando hay dudas, el informe histopatológico es fundamental. Y lo que se afecta aquí, precisamente, es la confiabilidad de esos resultados. Cuando tenemos una causa indeterminada, estamos diciendo aquí que una cosa puede o no ser homicidio. Entonces, así de grave es. Marisa, recordemos el caso de Tomás Bravo, por ejemplo. Exactamente. ¿Se acuerdan de ese caso? Ese caso es muy importante, es sumamente importante. Y a propósito del caso de Tomás Bravo, pero ¿qué le diríamos a las familias que nos están viendo hasta ahora, que tienen una situación no resuelta, ¿no es cierto?, respecto de un familiar que murió y que no saben exactamente cuáles son las razones, qué implicancias tiene, por ejemplo, que se acumulen pruebas de ADN o que se almacenen mal o que se descompongan las pruebas histológicas? ¿Qué le dice el Estado a esas familias, Marisa? Sí, bueno, obviamente lo que le dice el Estado, yo no soy el Estado, pero lo que debiera decir el Estado, o lo que debería responder el Estado aquí, es hacer precisamente lo que dice la Contraloría, una investigación que tenga consecuencias, ¿cierto?, con resultados ejemplificadores y destituciones de funcionarios, porque no puede ser. Claro, aquí el daño es fundamental. En un caso eventual de homicidio, con un informe histopatológico hecho en esta circunstancia, probablemente va a ser cuestionado y debiera ser cuestionado por aquella persona, ¿cierto?, que está defendiendo a un imputado. Es decir, bueno, ¿qué garantías tengo de que ese resultado sea cierto? Tal cual. O por otra parte, aquellas personas que han descartado, por ejemplo, un homicidio y tienen mucha sospecha de que sea efectivamente un homicidio, bueno, ¿qué garantías tenemos de que realmente no sea un homicidio si las muestras no dan confiabilidad de acuerdo a lo que se ha dicho? Marisa, una de las cosas fundamentales aquí, por ejemplo, es que no hay personal idóneo. ¿Cómo es posible que no haya personal idóneo en el único organismo que hace las autopsias en este país? Marisa, hola, te saluda Bernardita Cruz, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Marisa, ¿qué tipo de delitos son los que se ven perjudicados por este tipo de
vamos a decirle negligencia, ¿ok? Pero ¿qué tipo de delito? Tú hablabas de homicidio. Perfectamente un homicida hoy podría estar suelto, o bien un inocente tras la reja, precisamente porque las pruebas no han estado a tiempo, han estado mal hechas, etcétera. ¿Qué otro tipo de delitos son los que necesitamos este tipo de pruebas para poder llevar a los culpables a prisión o esclarecer ciertas circunstancias? Bueno, es que en este caso se hizo en el departamento de tanatología, que hace solo la autopsia, entonces están todos relacionados con delitos de homicidio. Recordemos que la autopsia normalmente se instruyen cada vez que tenemos sospecha de que hay intervención de tercero. No se hace siempre, no se hace porque hay una muerte natural. Cuando hay una sospecha de que la muerte no es natural, entonces se instruye una autopsia, o cuando hay resultados como, por ejemplo, el hallazgo del caso de Tomás Bravo, que habría la impresión, ¿cierto?, de que hay un homicidio. Por lo tanto, en este caso de esta auditoría, solo tienen que ver en general con delitos de homicidio, ¿ya? Porque hablábamos antes, teníamos la duda también si, por ejemplo, se podrían afectar las pruebas de ADN en caso de una violación, por ejemplo, que esto trascendiera en el fondo lo que estábamos hablando antes y también estuvieran mal manipuladas o mal almacenadas pruebas con respecto a alguna violación, por ejemplo, Marisa. ¿Qué piensas tú? Claro. O esa parte hay que estar más, está más tranquila, digamos, en términos generales. Lo que pasa es que como si uno se verifica en qué consistió este análisis de la Contraloría, solo se refirió a este departamento de tanatología. Perfecto. Y en ese contexto hay muchas muestras también de ADN para determinar si una persona, por ejemplo, era responsable o no de un delito de homicidio. Esos otros casos probablemente van a ser o debieran ser también objeto de una auditoría debido a los hallazgos, ¿cierto? Si uno sospecha que aquí hubo este nivel de negligencia, evidentemente este nivel de negligencia se puede haber extrapolado al resto del servicio médico legal. Y aquí hay una situación bien importante, porque una cosa que no tiene que ver mucho con la confiabilidad es la tardanza en emitir los informes. Miren, aparte de este informe del Servicio Médico Legal en las autopsias, que se demora, ya ha dicho acá mucho, en responder, hay otro tipo de informes que hace el Servicio Médico Legal que son de negligencias médicas, que se demoran, escuchen bien, entre 2 a 3 años en realizarlo. 2 a 3 años. Negligencias médicas, otro departamento distinto. Y aquí entonces no puede ser, pasó, porque aquí se daña el acceso a la justicia. Porque el Servicio Médico Legal era de nuestras instituciones más prestigiadas, ¿no? Claro. Y el sello del Servicio Médico Legal, justamente pensando en las pruebas, era pero extraordinario. O sea, los jueces, me entiendo yo, mirabas muy bien ese detalle, una institución que estuvo dirigida por Patricio Bustos mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado? Bueno, es difícil saber esto, pero recordemos que esta auditoría se inicia por la propia denuncia de los funcionarios, así que no es que la gente haya denunciado, sino que los propios funcionarios denuncian esto. A mí me parece que aquí hay un tema de recursos, ¿cierto? Obviamente, como muchas cosas, es un tema de recursos. Creo que el Servicio Médico Legal necesita que el Estado invierta en profesionales de excelencia, y eso requiere recursos. Obviamente, claro. Si yo quiero contratar personal especializado con un gran currículum, cierto experto, necesito pagarle más. ¿Tú descartarías que esto puede ser corrupción ligada a los delitos? No, ¿sabes qué? Con los antecedentes que se ven en la Contraloría, de la Contraloría, no pareciera ser que es corrupción, porque el estar mal almacenada en una oficina que no reúne las características y acumulada, no es vinculante a una corrupción, independientemente que hemos habido otros casos, ¿cierto?, donde han habido casos muy puntuales de corrupción, donde han tenido que ver con muestra de alcoholemia. Eso se ha escuchado muchas veces, pero no es este caso. Este caso solamente demuestra una negligencia que obviamente es inaceptable y que debe ser corregida por el Servicio Médico Legal. Es lo más grave, perdona, Mina, es lo más grave por lo que ha atravesado el Instituto Médico Legal. Al parecer sí, ¿no? A eso quería llegar también, Bernardita, si me permite. Siento que la gravedad de este caso es que me gustaría, Marisa, si me permites, porque quiero contestar lo que dice Bernardita Cruz. Voy a tomarme, por favor, un segundo. Yo, el año 2006, hice un reportaje para Informe Especial llamado Autopsia al Servicio Médico Legal. Antes de la era de Patricio Bustos, efectivamente estaba el despelote. Y lo que hicimos, y yo quiero destacar esto, porque tomamos como 5 peritajes, entre ellos un joven cabo del ejército que se decía que se había suicidado. Un caso, ¿no es cierto?, informe en Servicio Médico Legal, murió producto de suicidio. Segundo, un hombre que había sido acusado de abusar de una niña y como consecuencia la niña había quedado embarazada.
Gravísima acusación. Grave. Tercer caso, para solamente resumir, una señora que dicen que se muere en un hospital producto de una neumonía. ¿Qué hicimos con esos casos? Los llevamos a Estados Unidos, hicimos contraperitaje y fíjense ustedes, el joven supuestamente suicidado, que era cabo del ejército, había sido muerto por acción de terceros, a tal punto que se recaratuló la causa. Segundo, la señora en cuestión, supuestamente muerta por una neumonía, ¿saben lo que había pasado realmente? La habían asesinado con una jeringa, metiéndole aire, ¿no es cierto?, en las venas, embolia. Ay, pero te estoy hablando, o sea, año 2006. El caso del hombre que supuestamente había violado a una niña. Que había quedado primer ADN del servicio médico legal, él es el padre de la niña. El hombre va, la defensoría lo toma y dice, yo no la violé, yo no soy el padre. Y como la defensoría dice, no hay defensa sin justicia, la defensoría encargó un segundo informe de ADN. Pues ese informe de ADN demostró que él no era el padre de la niña. Y resulta que después un tercer informe confirma el segundo. O sea, lo que quiero decir con esto... Que no es nuevo. Es que los problemas del servicio médico legal me van a perdonar. Y ni siquiera estoy tomando aquí los casos de detenidos desaparecidos cuando se hicieron mal las pericias, ¿no es cierto?, de los restos de detenidos desaparecidos. Y se le dijo a la familia, aquí está, ¿no es cierto?, el resto de su familiar, cuando no lo era, precisamente por los graves manejos en materia de ADN. Entonces, Marisa, perdona que me haya tomado estos segundos, de minutos, porque creo que aquí tenemos problemas serios. Si después de todo el tiempo que ha pasado nos encontramos con otros problemas que tienen directa afectación, como dices tú, con la ejecución de la justicia. Marisa. Sí, así es, exactamente como dice Mirna, no son nuevos estos problemas, y yo no podría decir que esto es el más grave. Creo que han habido casos efectivamente que hemos conocido de corrupción, en casos muy puntuales, donde se han manipulado algunas muestras. Esos serían para mí los casos más graves, porque la corrupción sí que no se puede aceptar. La negligencia es una cuestión que ha venido desarrollándose a lo largo de muchos años, y el problema es que la respuesta que tienen que dar las autoridades, los que están a cargo del servicio médico legal, deben ser ejemplificadoras, porque todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Todos nos podemos equivocar, sobre todo en temas médicos, los asuntos a veces no son ni negro ni blanco. El tema es que tenemos que dar las condiciones mínimas como personal idóneo, o sea, que esto como la base, ¿cierto? Sí. El resguardo de acuerdo a los estándares de las muestras, también es lo básico. Si eso no se cumple, entonces evidentemente tenemos un gran problema que debe ser solucionado por las autoridades del servicio médico legal. Por las autoridades del servicio médico legal o por el gobierno, porque al final esto puede correr más lejos. Intervenir. Pero por supuesto, el servicio médico legal depende del Ministerio de Justicia, así que esperemos que el próximo Ministerio de Justicia, del Ministro de Justicia, que por ahí hemos escuchado quién podría ser, tome carta en el asunto. Sí, claro, ¿no? Y hay que revisar inmediatamente si el presupuesto cuenta con un aumento considerable justamente para esta materia. Ahora, dicho esto, los fiscales que van a un juicio y le dicen al juez, mire, tengo esta prueba que viene justamente de esta oficina del servicio médico legal. Ahora, pensando en la otra parte, en esos abogados que van a defender al acusado, qué sé yo, van a tener más razones para eliminar esas pruebas, ¿no? Pero por supuesto, aquí un buen defensor debiera hacer su trabajo bien hecho, en el sentido de sacar a la luz todos los cuestionamientos de una prueba, porque hoy día, para que un juez tome la convicción de que se ha cometido un delito, debe basarse en los principios científicos. Por lo tanto, si ese principio científico, si esa conclusión científica es cuestionada, no va a poder fallar de acuerdo, ¿cierto?, en contrario a una persona que está siendo imputada precisamente por un informe que es cuestionado. Claro. Totalmente, Marisa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este es un temazo que afecta a miles de personas en este país, y no es posible que el servicio médico legal no esté lamentablemente cumpliendo con los máximos estándares profesionales que se requieren para ser lo que es órgano auxiliar de la justicia. Muchas gracias, Marisa. Gracias a ustedes, Marisa. Que estén bien. Chao, Marisa.